Hola, hace bastante no me sentaba frente a un micrófono y creo que no quería volver simplemente por volver. Quería también regresar con algo que realmente me atravesara, con un texto que no solo se leyera, sino que también se sintiera casi como una herida abierta. Y curiosamente terminé volviendo al micrófono y a Franz Kafka. Esta es una carta que nunca llegó a su destinatario, una carta escrita por un hijo que pasó toda su vida intentando explicarle su miedo a su padre y quizá también intentando explicárselo a sí mismo. Hoy quiero hablar de un libro que me marcó y es Carta al Padre, pero no quiero empezar a hablar de este libro desde un resumen académico ni desde la típica explicación literaria. Quiero entrar en este lugar incómodo donde Kafka deja de ser el gran escritor existencialista que ya todos conocemos y se convierte simplemente en alguien tratando desesperadamente de ser escuchado, de ser leído y visto. Porque creo que ahí está lo más devastador del libro, que no es el conflicto, no es el padre tampoco, sino es la necesidad casi imposible de justificar nuestro dolor ante alguien que probablemente nunca lo entenderá. Así que, bienvenidos otra vez. Una noche me dio por gimotear una y otra vez pidiendo agua, no porque tuviera sed, sin duda, sino para fastidiar y al mismo tiempo distraerme. Después de intentar sin éxito hacerme callar con graves amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste a la galería, cerraste la puerta y me dejaste un rato ahí, solo en camisón. Este es un niño que se quedó para siempre temblando frente a una puerta cerrada en Praga, en aquella época. Aquella puerta no daba a ningún cuarto, sino al corazón de una de las confesiones más sobrecogedoras del siglo XX. Esta carta al padre de Franz Kafka es un manuscrito que jamás llegó a su destinatario, su padre, pero que un siglo después sigue leyéndonos como un espejo. A medio camino entre el ensayo psicológico, el análisis literario y la confesión íntima, este texto se adentra en el pulso entre el gigante y la alimaña. Explora la tiranía del amor que no sabe nombrarse y que pregunta constantemente. En última instancia, esta es la historia de una frágil rebeldía de escribir para quien nunca escuchará. Entonces pongámonos a pensar y a imaginar a un niño encerrado en la penumbra del balcón de una casa praguense, temblando en camisón a mitad de la noche, suplicando que le abran la puerta. El padre, que años después no recordará este episodio, pues para él fue una nimiedad, una bobadita inocente, y que uno de estos gestos educativos para él era importante, con lo que también se templa el carácter. El hijo, sin embargo, nunca podrá olvidar esta situación. Esa escena tan nimia, tan devastadora, palpita en el centro de la carta al padre, este manuscrito que Franz Kafka escribió en 1919, a los 36 años de edad, cuando ya la tuberculosis carcomía su cuerpo y la escritura había alcanzado el filo de lo inexplicable. Esta carta jamás llegó a su destinatario. Como una rutina simbólica de Kafka también, quien se la entregó a su madre, la cual la leyó, la sopesó, pero la devolvió en silencio. Aquel que debía recibir el grito nunca lo escuchó, y esa es la paradoja de esta obra, es la necesidad de hablar sin posibilidad de ser oído, es la llaga de la que emana todo este texto. Aquí la carta se nos presenta como una autopsia psicológica ejecutada en vida. Kafka, además de no limitarse a enumerar agravios, convierte su relación con Hernán Kafka, su padre, en un mapa de tensiones donde el amor, el pavor, la culpa se reanudan hasta volverse indistinguibles. El padre es escrito como una fuerza telúrica, como por ejemplo un gigante de espalda ancha con vozarrón que ocupa todo el espacio. Alguien que para las leyes del mundo son sus leyes, emitidas con la seguridad
de quien ha construido su fortuna empezando desde cero como un hijo de carnicero rural. Frente a él, además, el niño Franz se experimenta como un nada, una brizna culpable de no ser lo suficiente robusta, lo suficiente práctica, lo suficiente fuerte, lo bastante judía y lo bastante viva en el sentido de esa vitalidad vigorosa y tosca que el padre representaba. Aquí el tema central no es el abuso físico, pues la violencia de Hernán es sobre todo simbólica y psicológica, aunque no por ello menos corrosiva, claro está. Desde la mesa familiar, donde los alimentos eran acompañados por sarcasmos, donde sobre los amigos del hijo o sobre sus veleidades literarias, hasta la condena sistemática de cualquier gesto de autonomía, el padre Hernán esculpió en Kafka una alma invertebrada. Alguien que interioriza al juez y se condena antes de actuar. Ante ti, dice él, perdí la confianza en mí mismo y gané a cambio un infinito sentimiento de culpabilidad. Confiesa él en su texto. Esta frase podría ser el resumen clínico de una neurosis de fracaso, pero también es la clave que abre la obra entera del escritor. Los acusados en crimen, como por ejemplo la metamorfosis que convierte al hijo en monstruo repulsivo, los veredictos paternos que sentencian la muerte por ahogamiento o por hambre. Si no se han leído La Metamorfosis de Kafka, los recomiendo abiertamente. Es un buen libro. Aquí uno esperaría que Kafka se representara a él mismo como una víctima pasiva, pero en vez de eso hace todo lo contrario. Aquí él destaca por una inteligencia insoportable, podría decirlo, pero que escarba en los recovecos de su propio comportamiento y reconoce que también él es responsable de esa lucha de alimañas que se instala en el subsuelo de los afectos. Su estrategia es simple, defensiva, y este consistió en desaparecer, volverse minúsculo, refugiarse en la abstracción de la ley, no incomodar en lo absoluto, ser silencioso, adentrarse en sótanos de escritura nocturna y eternas, en el adelgazamiento perpetuo del cuerpo hasta convertir el ayuno, en arte. El sadomasoquismo afectivo del hijo que rechaza amantes, sabotea compromisos y que por encima acaricia la idea del matrimonio como simple emulación de la fuerza paterna, para luego huir despavorido. Se despliega en la carta también como un espejo deformante del despotismo del padre. Ambos, dice él, tanto el padre como él, formaban parte de un sistema binario cerrado. La tiranía de uno alimentaba la parálisis del otro, y la parálisis del otro justificaba indefinidamente la tiranía del otro. Psicológicamente el texto funciona como un intento imposible de alcanzar esa inocencia y liberación de su miedo. Kafka redacta su defensa imaginando una réplica del padre, adelantándose a cada objeción. Por eso la carta no es una diatriba, sino es un frágil puente de palabras tejido por alguien que desea, hasta la última línea, ser acogido, pues su lucidez es implacable. Sabe que el poder paterno reside en la ausencia de duda y que cualquier discurso de réplica, por muy afinado que lo tenga, se convierte a los ojos del padre en una confirmación de la debilidad de que lo pronuncia, es decir, de Kafka en este momento. Por eso Hernán Kafka, que desprecia las veleidades literarias de Franz como cosas de gitanos, veía en su escritura una huida. No quería hablar sobre esto, donde Franz sabía que era lo único que poseía para ser libre, sus palabras, su tiempo de escritura, pero también sentía que lo poseía a costa de seguir siendo un niño eterno, nunca un hombre equiparable al coloso. No puede entenderse entonces la carta al padre sin situarla en la Praga de principios del siglo XX, porque todo tiene su contexto, todo tiene su background, donde la identidad judía se debatía entre el gueto piadoso del ámbito rural y la asimilación atropellada a una cultura checo-alemana, que tampoco acababa de aceptar a los suyos siquiera.
Hermann Kafka pertenecía a esa primera generación de judíos que salieron de la aldea, rompieron con el estudio talmúdico y se arrojaron a la prosperidad burguesa con una fe ciega en el trabajo, en el sustento diario. Para él entonces la religión se había reducido a un barniz de costumbres con solo 4 paredes del templo, la comida ritual y suficiente tiempo para poder despreciar el fanatismo de los ortodoxos y la tibieza cultural de los progresistas. Franz, hijo de ese vacío de sentido, experimentó el judaísmo como algo heredado pero vacío, un legado que no le daba raíces, sino que lo arrojaba a una intemperie espiritual y de pronto a un agnosticismo que intentó llenar con el sionismo o el teatro yiddish y sobre todo con la literatura. Esta última importantísima para él. La carta en ese sentido documenta no solo un choque generacional, sino el desgarro de toda una comunidad que no sabía primero hacia dónde pertenecer y que Hermann Kafka inauguró estos hechos también, suspendida entre el gueto dejado atrás y ahora la modernidad que no terminaba de abrazarlos sin reservas. Se generó una confusión de culturas, un choque. Además del texto, esta parte es inseparable en un cuerpo enfermo. Kafka redacta la carta durante una estancia en Chelsea, en medio de un tratamiento para la tuberculosis incipiente que acabaría por matarlo 5 años después. Esta enfermedad pulmonar que emana ese nudo de flema y angustia y está en esos momentos un correlato somático de la asfixia emotiva que describe. El hijo que no puede respirar porque el padre ocupa todo el oxígeno de la casa y del mundo. Esta es la imagen más literal que pueda ofrecerse. Sin embargo, me resulta muy conmovedor, personalmente, que en ningún renglón él se derrumbe en la autocompasión. Kafka no pide que el padre cambie porque él sabe que ya es demasiado tarde. Pide simplemente ser mirado, ser leído, ni siquiera ser comprendido. Que ese oído de piedra se agriete aunque sea un instante y permita al hijo existir sin el peso de la condena previa del padre. Esa noche en el balcón, el niño que titiritaba frente a la puerta cerrada lo hizo para siempre. Aprendió que el castigo no necesita motivos, que el amor del Padre no es un refugio sino un umbral por el que se entra a un mundo gobernado por la arbitrariedad. La carta al Padre es la reconstrucción forense de ese momento original que quizá nunca sucedió exactamente así, pero que la memoria del cuerpo convirtió en mito. Y al hacerlo, Kafka logró algo que la psicología ambulatoria rara vez consigue, y es transformar la herida más secreta en una obra que nos concierne a todos. Un espejo donde el pavor y la piedad se miran fijamente sin reconocerse del todo. Este es uno de los libros que se arriman a la carne del lector y preguntan si ella o él no ha conocido también esa forma de orfandad que consiste en tener padres de esta índole. Por eso pienso que la carta al padre es más que una confesión. Esta carta es un acto de amor fracasado entre padre e hijo, porque puede pasar. Existe el amor fracasado, el más puro, el más desgarrador también que puede haber. El amor de quien necesita justificarse ante el gigante que jamás entenderá y aún así escribe y no para de escribir hasta que el aliento se quiebra y la noche piadosa lo cubre todo. Y quizás lo más triste de Carta al Padre es que Kafka nunca dejó realmente de ser ese niño frente a la puerta. Solo aprendió a convertir el temblor en literatura. Creo que por eso esta carta sigue siendo muy dolorosa, incluso un siglo después, porque no habla únicamente de Kafka, habla de todos esos afectos donde el amor y el miedo terminan mezclándose hasta volverse indistinguibles, de la necesidad humana de ser comprendido por alguien que quizá nunca tendrá el lenguaje para hacerlo.
Y aún así seguimos escribiendo, seguimos hablando, seguimos intentando explicar la herida. Tal vez porque una parte de nosotros todavía espera que algún día la puerta se abra. Gracias por escucharme después de tanto tiempo, y si este episodio resonó contigo, puedes compartirlo, seguir el podcast, hacer un comentario, darle like, me gusta o simplemente quedarte un momento más en silencio con estas palabras, pero también compartirla. Nos escuchamos pronto.